SER Podcast. Hola, ¿qué tal? Aquí va Cojo. Pues no sé cómo contaros de qué vamos, porque estamos en la semana en la que se va a coronar el campeón de Europa y Barça o Madrid van a estar seguro peleando en la final. Venimos de la semana en la que Burgos y Andorra han consumado el drama de sus descensos a la Liga LEB. Estamos en la semana en la que se ponen en marcha las finales de conferencia de la NBA con Luka Doncic y Dallas y Celtics cargándose a los campeones Bucks. Y venimos de la semana de la alegría en Salamanca por ganar la Liga Femenina y de Granada por subir a la Liga Andesa. Antes os cuento que nos tenéis en SER Podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, así que lo que no tenéis es excusa. Como siempre, gracias por buscarnos y oírnos. 16 seconds left, Bulls down one. Michael against Russell, 12 seconds. 11, 10, Jordan a drive, hangs, fires, yes! He scores! The Bulls lead 87-86 with 5 and 2/10 left. And now they're one stop away. Oh my goodness! It's time for me to make a move, and I know what I gotta do. Play Basket 'Cause I got everything. con Francisco José Delgado. Got a plan I'm sticking to. Cadenaser.com. Pues sí, aquí estamos, somos nosotros, bienvenidos a una nueva edición de vuestro Play Basket. Estáis en el número 56 de la 13ª temporada. En ese episodio, lo que es lo mismo, estáis en un tiempo dedicado al baloncesto en estado puro. Celtics y Mavs se han metido en las finales de conferencia de la NBA. Los de Boston pegándose una pasada de equipo ante los campeones pasados, que son los Bucks. Dallas con un Luka Doncic en un ritmo de MVP cenándose a los Suns, que la verdad han demostrado que en los momentos en serio son un equipo muy débil de mentalidad. El que es fuerte de mentalidad y de juego es el esloveno, que lanza un reto al madridista Toni Kroos y valora así también el pase a la final. Ha sido increíble. Yo sé que estaban en Dallas celebrándolo, nos están apoyando cada rato, así que muchas gracias a todos. Y bueno, sobre todo Tony y Patrick. Patrick estuvo en algunos partidos aquí y ojalá cuando Tony gane las Champions, pues estará aquí también. Cuéntanos cómo se vivió esta victoria. Es un momento especial, ¿no? Porque nosotros creo que todos pensaban que íbamos a perder y nosotros por eso nos motiva, así que es un equipo increíble y creo que nos merecíamos nuestra victoria. Con todo merecimiento, la alegría para Luka Doncic y para Dallas Mavericks y para Boston Celtics, que siguen los dos en la pelea por el anillo, ya solo son 4. Final del oeste, Golden State Warriors, Dallas Mavericks. Final del este, Miami Heat, Boston Celtics. Eliminatorias a mejor de 4, de las que hablaremos en este play. Bueno, eliminatorias no, finales de conferencia. En España, aún dura la decepción en Burgos y en Andorra tras sus descensos de Liga Andesa. Los dos han pagado caros los errores de la temporada, especialmente el equipo castellano, que en una serie de gestos raros encadenados pierde la ACB con el gesto más raro de todos, el de un presidente obligando a gritos y con gestos muy airados a que su plantilla se pusiera de rodillas en el centro de una cancha para pedir perdón. Trató de explicarse malamente Félix Sancho en Carrusel. Pues es que yo creo que está todo un poco mal interpretado y sacado del contexto. Yo creo que hay que diferenciar entre sumisión o el gesto noble de pedir perdón después de una temporada en la que esas 10.000 personas y otras muchas que nos siguen les hemos fallado día tras día, momento tras momento, y siempre hemos tenido una palabra de aliento, ¿no? Yo creo que en este caso lo que yo interpreto, lo que yo quiero interpretar y pueda ser que se haya, insisto, malinterpretado, es pedir perdón a los 10.000 aficionados. En ningún momento es un gesto de sumisión ni pretender que haya ningún tipo de humillación ni nada por el estilo. Simplemente para mí es bastante honorable reconocer cuando alguien se equivoca y pide perdón, ¿no? Yo particularmente lo hice el primero, en primera persona, y pedir perdón a toda esa afición que nos empuja, que nos ayuda todos los días, día tras día, ¿no? Y bueno, para mí fue muy duro ese momento, para todo el Coliseum también, y lo único que quise es pedir perdón. Pues sin embargo se interpretó y pareció un gesto de humillación incomprensible, porque el deporte no es humillación, sino justo los valores contrarios. Aquí el presidente se equivocó y la plantilla, llevada por la emoción del momento, yo diría que también se dejó equivocar. Pero que nadie se equivoque, que igual que para lo bueno se alaba la gestión de Félix Sancho durante muchos años, cuando la pifia, la mayor responsabilidad es suya. Y esos gestos son no del siglo pasado, sino de la Edad Media. Mejor que escuche a la gente de básquet como su capitán, exponiendo motivos, Xavi Rabaseda. Bueno, antes que nada quería decir lo siento a toda la afición, a toda la gente de Burgos. No hemos estado a la altura de que han estado ellos. Bueno, creo que hemos
tenido falta de química desde el día 1. No hemos encontrado ese feeling que a veces tienes con los compañeros, con el equipo, con el entrenador. Además, pues todos los cambios que hemos tenido pues bueno, han hecho que haya habido mucha rotación de jugadores y nunca hemos llegado a ser una piña, ¿no? Esa reflexión es mucho más valiosa que gesto alguno. Y por cierto, abrazo a la afición de Burgos, que es una de las más chulas, fieles y también viajeras de toda la CB. La presa que mandamos también a la de Andorra, que ha estado muy cerca de que Óscar Quintana consiguiera la gesta de su salvación. Hablando de errores, lo mismo la gestión también allí es revisable, aunque revisable hubiera sido también alguna decisión arbitral en el último partido con la que los del Principado no estuvieron muy felices, porque tras ir perdiendo de más de 10, Andorra llegó a los últimos 10 segundos ante el Lenovo Tenerife con empate y con una falta sobre Cody McIntyre que debió haber sido un 2+1 en mi opinión. Y en la de alguien más en Andorra, como el director deportivo Francesc Solana. Bueno, les accions finals són un resum de tota la temporada i del poc respecte que ens tenen, no? Però crec que és per estar molt enfadat avui, no? Que al final se te'n riuen de tu, no? Hi ha 3 àrbits que se'n riuen de tu. Però bueno, és igual, parlar en contra dels àrbitres l'únic que et suposa són multes econòmiques. Sembla que siguin intocables. Ells l'any que ve estaran a la Liga, nosotros no. El año que viene los árbitros estarán en la Liga y nosotros no. Es una falta de respeto que llevamos arrastrando a lo largo de toda la temporada, y hablar de los árbitros solo genera multas económicas, decía Frankie Solana. El caso es que por H y por B, no solo por los árbitros o por malas gestiones, Andorra y Burgos han caído de ley. Sube ya confirmado Granada, que lo hace antes de tiempo, así que enhorabuena a los nazaríes, y se confirman los playoffs por el título al mejor de 3, que empiezan dentro de una semana con las eliminatorias Barça-Granca, Real Madrid-Manresa, Valencia-Baskonia y Juventud-Lenovo Tenerife, que para mí solo el Barça parece favorito claro. En lo demás, sinceramente, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Y lo que va a pasar esta semana es que se va a disputar la Final Four de la Euroliga en Belgrado y que vamos a tener un finalista español fijo, porque Barça y Real Madrid se van a enfrentar por un puesto el próximo jueves a las 9, con partido que contaremos en Carrusel desde Belgrado, en la radio de siempre, en la SER. Antes en el podcast, pues en este podcast que tenéis entre manos o entre oídos, vamos a dar la última hora de los equipos y las claves de toda la Final Four, en donde a Real Madrid y a Barça acompañan Olympiacos y Efes de Estambul, que van a dar color a la grada del Stark Arena. En la final, el sábado, a las 7. Habrá todo rarete de día y de hora, pero es que hay concierto de Iron Maiden en Belgrado la semana siguiente y hay que hacerlo todo muy rapidito. Hay que hacerlo así. Y que no se me olvide que, aunque quede un poco más lejos en el tiempo, la Liga Femenina también ha echado el cierre con un título que se lo ha llevado Perfumerías Avenida por la vía rápida, dando cuenta de Valencia Basket con un 2-0 en la final. Y ojo, que hay bombazo, porque tras perder la final, el equipo valenciano ha anunciado esta tarde la llegada de la estrella de la selección española, Alba Torrens, en lo que puede que sea el movimiento más destacado de todo el mercado de lo que vamos a tener en verano. Se vienen muchas cosas, de presente, pasado, futuro, de canchas, de despacho. Tenemos hasta quinteto ACB de la temporada, con Huertas, Lapro, Sanammusa, Moneke y Sermadini como elegidos. Bueno, ahora os damos en todo lo que es noticia, pero lo que viene es algo que sinceramente me hace mucha ilusión hacer. Tengo una de las entrevistas que mejor me gustaría que quedara desde que llevamos haciendo Play Basket. Vamos a Badalona. El baloncesto estadounidense tiene una cosa que se llama el Hall of the Fame, que es un lugar, el Salón de la Fama, que ocupan los talentos mayores que tiene el baloncesto de aquel país, donde el básquet con la NBA es una religión. Los compañeros del diario AS tuvieron el año pasado la idea de la creación de algo similar en España, y este año se cumple la, digamos, segunda promoción. ¿Y qué queréis que os diga? Yo particularmente estoy más feliz que una perdiz de que en esa segunda promoción figure un hombre que durante años nos ha estado acompañando en el análisis de los comienzos en este Play Basket. Un adelantado a su tiempo, 224 veces internacional, ganador de una plata europea cuando costaba ganar una medalla con el básquet español, sudor, lágrimas y algo más, analista de baloncesto ahora en SER Cataluña y de vez en cuando en Carrusel, y hoy en este Play Basket que es y será su casa. Nino Buscató, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué se siente, Nino, al entrar en el Hall of the Fame español? Bueno, tal tú lo has dicho, se ha creado recientemente y es muy bonito que el reconocimiento a jugadores de nuestra época esté presente. Y bien, pienso que hay otros jugadores que también estarán o están y que se lo merecen, pero pienso que al haber empezado hace poco, pues poco a poco se irán incorporando
a este Hall of Fame, jugadores que han sido importantes y que son importantes para el baloncesto español. Sé que no te gusta hablar de ti mismo, conozco tu humildad, la he respetado durante muchos años y tú lo sabes, pero hoy vamos a hablar de ti un ratito. ¿Cuál es el principal cambio, si puedes elegir uno, de tu baloncesto, del que tú disfrutaste e hiciste disfrutar, a este que estamos viendo, Nino? Bueno, el principal cambio pienso que está en el aspecto físico, ¿no? Hoy ves a los jugadores con un potencial físico increíble. Este potencial físico lo desarrollan muy bien en el aspecto defensivo. Nosotros no podíamos defender de la forma que se está defendiendo ahora. Hay que tener una fuerza en las piernas y hay que estar físicamente muy bien preparado. Y entonces esto, con otros problemas y otros problemas que habían en nuestra época, como era, por ejemplo, las canchas de baloncesto, el balón que se jugaba, el reglamento que había. Entonces todo esto ha contribuido a que el baloncesto haya avanzado, pero de una forma extraordinaria, ¿no? A partir de aquí, pues en el sistema atacante, yo pienso que menos que antes, pero ahora sí que es verdad que en el baloncesto actual los espacios son muy importantes. Entonces los entrenadores están trabajando muy bien el tema de los espacios, de ampliar el campo al máximo que se pueda. En nuestra época no se tenía tan presente, o sea, aspectos tácticos menos que en aspectos defensivos y sobre todo en el aspecto de la preparación física, de la fuerza de los jugadores que tienen ahora, que antes nadie metía al mate, había muy pocos, y ahora cualquier jugador, la mayoría de los jugadores de ahora, pues, se levantan de debajo de la canasta y la meten para abajo, que esto te da a ver el gran potencial que tienen en sus piernas y que en el trabajo que están haciendo día a día, ya que son jugadores que se dedican profesionalmente al 100% al baloncesto. Pero me voy a centrar en ti, Nino. Quiero que la gente sepa que eras un multideportista. En un día, tú jugaste una final de fútbol, de baloncesto y de balonmano, el mismo día, y creo que ganaste 2. Sí, así es. Esto cuando eran los campeonatos escolares, era un mismo día. Yo tuve la representación de mi pueblo, que el colegio participaba en 3 finales. Y entonces, tienes que participar en las 3. Bueno, pues participa en las 3. Ganamos la de baloncesto, ganamos la de fútbol y perdimos la de balonmano. Bueno, no está mal. Perdimos la de balonmano. Sí. 2 ganadas, 1 perdida. Pero siendo bueno a tantos deportes, Nino, ¿por qué el básquet? ¿Por qué elegiste el básquet? Bueno, yo tuve mis dudas a los 15 años, 14, 15 años, y yo tenía mis dudas. Yo jugaba todos los deportes, todos, pero especialmente a los que los campeonatos escolares decían que se tenía que participar. Eran estas 3 y alguno más, también hacía algo de atletismo, pero en los 15 años pasó un tema que me decidí por uno de los deportes que practicaba, porque primero, jugando un partido de fútbol, tuvo un accidente que me abrieron la cabeza, que bueno, chocamos, me abrieron la cabeza y yo llegué a casa con la cabeza, con sangre en la cabeza, y me tuvieron que poner los puntos necesarios, ¿no? Mi madre dijo: oye, esto se ha acabado, aquí no se juega más a este deporte que te hacen daño. Y esto coincidió que el equipo de mi pueblo, yo con 15 años, no había jugado ni en juveniles, ni en nada, ni en infantiles, ni en nada. Me dijeron si quería jugar al baloncesto con el primer equipo. Yo dije: ¿pero qué me estáis diciendo? Sí, con el primer equipo. Y vino un entrenador nuevo en Pineda y me dijo: no, yo te quiero para el primer equipo. Digo: bueno, pues vamos a jugar a baloncesto. Y ahí empecé a jugar a baloncesto, muy bien protegido por todos los jugadores de aquella época y por este entrenador que era Francisco Martínez de Badalona, que él practicaba ya un baloncesto en aquella época más moderno que el que practicábamos en Pineda, y entonces ya me hizo jugar a mí en el primer equipo. Desde el primer día me empezó a apoyar, y yo empecé a jugar a los 15 años y tuve que dejar los otros deportes porque entonces ya tenía fecha deportiva de baloncesto. Y Nino, ¿es verdad que estando en el Barça aún trabajabas en la panadería haciendo pan hasta las 6 de la mañana? Esto no está en el Barça, y cuando fui a Ismael Ibar igual, y cuando estuve en el Barcelona igual. Barcelona, incluso el principio,
al principio que estaba en el Juventud. Joder. Yo me desplazaba día a día de Barcelona, de Badalona, de Moncada a Pineda. Y entonces yo trabajaba. Yo trabajaba por las noches. En mi casa había una panadería y en mi casa esta panadería pues la llevaba mi hermano, yo y un ayudante. Entonces yo marchaba a las 3 de la tarde, cogía el tren, me iba a Pineda, me iba a Barcelona, a Moncada o a Badalona, y entonces yo regresaba a la noche. A las 11 de la noche yo regresaba. Y entonces yo cenaba y me ponía a trabajar hasta las 5 o las 6 de la mañana. Y entonces al día siguiente, lo mismo, dormía hasta a la 1 del mediodía y empezaba otro círculo igual, hasta el sábado, que había un poco de descanso, porque el sábado nosotros, sábado por la noche no trabajábamos. Y jugábamos los domingos. Lo que ha cambiado la historia. Y tanto, hombre, y tanto. Nino, tienes anécdotas que darían, yo lo sé, para 100 programas. ¿Les puedes contar a la gente en un minuto lo que fue jugar ante 40.000 personas en una cancha descubierta y encharcada en Atenas, por ejemplo? Sí. Yo pienso que es el partido, como anécdota principal, fue el último partido de competición oficial que se jugó en el Estadio Olímpico de Atenas, porque pasaron cosas increíbles en este partido, ¿no? Son ya desde la llegada de nuestro equipo en aquella época, yo jugaba en el Juventud, llegamos a Atenas, ya en Atenas, en el momento que bajamos del avión, ya había 2.000 personas esperándonos que saliéramos del aeropuerto con pancartas que nos amenazaban a todos, en especial a mí en aquel momento, que me colgaban a mí, había un dibujo que me colgaban y decían, no saldrás vivo de aquí. Yo, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos metimos en el autocar, nos apedrearon en el autocar, fuimos al hotel, y en el hotel todos escondidos allí asustados, ¿pero qué está pasando? Y entonces, bueno, llegábamos tarde, nos pusimos a cenar y a la cama, no nos dejaron dormir, hacían turnos y delante nos cantaban canciones de intimidación. Y bueno, hasta las 5 o las 6 de la mañana. Entonces dimos, ¿esto qué está pasando en este país? Y entonces, pues nada, llegamos a entrenar allí, el día que entrenamos nos volvieron a apedrear el autocar, y entonces llegamos el día del partido, y el día del partido había 40.000 personas en el Estadio Olímpico, bien lleno. Y entonces, alrededor de la pista de juego, no había espectadores, había una especie de caravana que se movía alrededor del campo, que eran 4 o 5 personas, pero siguiéndoles detrás una caravana de gente que iban con pancartas diciendo, no saldréis vivos, no saldréis vivos. Aprendieron esta frase. Bueno, todo fue un desastre. Entonces, allí empezó a llover, no se movieron. El árbitro dijo que se tenía que jugar, que nos esperáramos, y jugamos con el campo encharcado casi, Empezamos a jugar, y entonces empezando a jugar, en el momento que cogí yo la pelota, hago un bote como pude. Lo primero fue un jugador griego que se llamaba Americanos, me dio un puñetazo en el estómago, que caí, ¡pum! Pero caí, entonces algunos de mis compañeros salieron en mi ayuda, pero oye, rápidamente el entrenador dijo, fuera, no os preocupéis. Y entonces fuimos al árbitro, y el árbitro dijo, señores, yo tengo hijos, y yo ya haré mi informe. Y entonces jugamos un partido allí con la pelota mojada, pista mojada, haciendo lo que podíamos, y al final no nos eliminaron, y eso que habíamos ganado de 19 puntos en casa, ¿no? Ya, claro. Nos eliminaron, fue terrible, el árbitro se disculpó 1000 veces, y después vino el informe, y a partir de este informe oficialmente ya se decidió que el AEK de Atenas, que era el equipo adversario, pues ya no jugara más en esta pista. No me extraña. Bueno, cosas de estas pasaban constantemente en Tel Aviv, pero Atenas era el sitio donde pasaban cosas más extrañas. Pasaban cosas inexplicables. He hablado de ti con 1000 personas, Nino. Nadie me da una mala palabra sobre ti. Es más, tú ganaste el premio Fair Play Barón de Coubertin, que se entregó en París. ¿Por qué? ¿Qué hiciste en un partido contra el Madrid, Nino?
Bueno, era el famoso torneo de Navidad, en el famoso torneo de Navidad que entonces lo estábamos jugando a equipos siempre que eran importantes, el Madrid como organizador, el Juventud era un equipo que se le invitaba constantemente porque muchas veces éramos subcampeones o éramos campeones de Copa, estábamos allí, entonces siempre venían equipos extranjeros, incluso llegó a venir un equipo americano, universitario, fantástico. Bueno, siempre había equipos extranjeros y entonces esto coincidía de que algunos miembros de la FIBA también venían a estar en el torneo de la Navidad. Entonces pasó un accidente que pasa en el baloncesto a veces, que el hombre que me marcaba a mí era Ramos, no José Antonio. Vicente. Y entonces fue un momento en que íbamos corriendo los dos a disputar un balón, yo lo controlaba, y entonces Vicente se cayó y gritó, y entonces yo al gritar Vicente, éramos amigos, habíamos estado en la selección, y entonces me dio un grito que me asustó, ¿no? Y entonces yo cogí el balón, lo tiré fuera, y digo, Vicente, ¿qué pasa? Y entonces aquella gesta, nunca el baloncesto español hasta en aquel momento había tenido distinciones de fair play, ¿no? Entonces coincidió de que Mr. Jones, que estaba con el palco con Raimundo Saporta y otros componentes de la FIBA, decidieron también aprovechar que una gesta de aquel momento presentarme para el premio Fair Play. Pero fue un premio que yo siempre lo tengo presente, de que fue un premio al baloncesto, a las reglas del baloncesto, porque el baloncesto era un deporte que se cambiaban las reglas constantemente para mejorarlo, y entonces una acción deportiva normal que seguramente otros jugadores habían hecho, coincidió en la asistencia de estos miembros de la FIBA y premiaron al baloncesto por primera vez en el premio Fair Play, que coincidió también que en aquel mismo año lo entregaron al jugador del Barça, que se llamaba Zavalla, que también hizo lo mismo en una coincidencia jugando con un partido contra el Madrid, en el campo del Madrid, que tiró el balón fuera cuando podía haber hecho gol. Y entonces fueron unos premios un poco, el baloncesto relacionado, que el baloncesto era un equipo que era un reglamento que siempre se distinguía, que cuando uno hacía una personal siempre se tenía que levantar la mano, o sea, yo he hecho la personal, entonces los árbitros te obligaban y tú tenías que levantar el brazo. Entonces, a partir de entonces, el baloncesto fue premiado por una gesta deportiva que pienso que podría haber hecho cualquier otro jugador. Sí, pero te definen por cómo eres, quiero decir. Te dan un premio y dices que el premio es al baloncesto. Cuando yo digo que Nino Buscató es toda humildad... Sí que lo era. Ya, sí. Que sí. No, bueno. En una carrera, Nino, en donde tú ganaste muchísimas cosas, en donde no faltaste una convocatoria con la selección, ¿te faltó algo en el básquet a ti, Nino? Bueno, yo pienso que no, Yo pienso que no porque en aquella época éramos un grupo de gente que estábamos en la selección, que éramos como un grupo humano, que nos ayudábamos, que éramos muy amigos, y entonces yo jugaba a gusto con la selección, con mi equipo, cambié de equipo 2 veces porque yo cambié de equipo 3 veces. 3 veces. Del Pineda fui al Barcelona por jugar competición más importante. Me marché del Barcelona porque el Barcelona deshizo la sección. Fue una época en que el Barcelona, en los problemas del Camp Nou, del Camp Nou y de las Corts, tuvo problemas económicos y se decidió estar unos años sin competir a alta competición. Entonces me fui a Ismailíbar. A Ismailíbar jugué alta competición. ¿Qué pasó con Ismailíbar? ¿Por qué dejé de jugar en Ismailíbar? Dejé de jugar en Ismailíbar porque este equipo también en su momento decidió abandonar el baloncesto de alta competición. Y entonces fue cuando llegué al Juventud. Yo estuve 11 años en el Juventud, que fui muy feliz. En todos los 3 clubes fui feliz, pero en el Juventud tuve muchos más años. Y lo que más me gustaba era que éramos un equipo que jugábamos todos nacionales, éramos todos nacidos en este país y que luchábamos en aquella época contra algunos equipos que ya tenían jugadores americanos
muy buenos, y que les dábamos guerra y que de cuando en cuando conseguíamos algo importante, que era un título. Entonces yo, con esto y con las buenas amistades que yo hice en el baloncesto, con todo el mundo, esto es la satisfacción más grande que tengo del baloncesto. Nino, has tenido 1000 compañeros en la cancha. Déjame que te pregunte solo una cosa personal. Fuera de ellas, ¿qué es para ti Javier Saiso? ¿Qué es el Xavi? Xavi es un personaje que yo no empecé a retransmitir partidos en la SER, empecé a retransmitirlo en Cadena 13. Me gustó el tema y entonces un día la cadena SER me dice, oye, ¿por qué no vienes con nosotros? Y bueno, ¿con quién lo vamos a hacer? Con Javier Saiso. Javier Saiso yo no lo conocía, pero él sí me conocía a mí, porque, claro, porque era un personaje en Badalona, que era un loco del baloncesto, tanto él como su padre, Y entonces, claro, yo al ser una persona que sabía tanto de mí, que entonces yo dije, Xavi, oye, pues es una persona tan humilde, tan buena persona, tan compañero, que entonces enseguida congeniamos los dos, y entonces a partir de entonces empezamos a hacer cosas conjuntamente con Javier Saiso y también con otros compañeros de Madrid. Tú sabes que yo empecé a viajar con la SER, con algunos compañeros de Madrid que hoy incluso no están, y entonces viajábamos, pero siempre con Saiso. Saiso era mi compañero, mi ayudante, bueno, es que no puedo decir nada más. Todos serían palabras de agradecimiento a una persona que quiero mucho, que aprecio mucho y que la querré siempre. Yo tengo el privilegio de trabajar con los dos. A Xavi le haré el homenaje cuando toque. A ti, Nino, te digo, para que lo oigas, que es un sueño haber hecho y hacer partidos a tu lado. Que a veces, cuando estamos en el Palau juntos, yo miro a la izquierda o a la derecha donde estés y digo, joder, es Nino Buscato, que es Dios en esto, y está a mi lado. Y que ahora me encanta que te lo reconozcan estando donde tienes que estar, que es en el Salón de la Fama del Baloncesto Español. Y si en ese salón, Nino, falta el sillón para que tú te sientes, me dices dónde hay que ponerlo, que lo llevo yo, ¿vale? O sea, lo llevo yo. No falta un sillón. Yo, al lado de mis compañeros, que también estén en aquel momento para recibir el Hall of Fame, pues ahí estaré con ellos y bueno, si hace tanto sillón, ya nos veremos allí y allí lo comentaremos, pero no creo que haga falta. Estoy seguro de que no, de que el sillón te lo van a poner sin necesidad de mí. Nino, en serio, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por el baloncesto, por todo lo que has hecho jugándolo, por todo lo que nos enseñas contándolo y por encima hacerlo contar aquí en la SER con nosotros. Es un privilegio tenerte, que lo sepas. Un abrazo muy grande. Y que tú, que sigamos siendo los amigos que somos y las buenas personas que pienso que eres tú y que sois todos el equipo de la SER. Un abrazo enorme, Nino. Adiós, gracias. Creedme, estamos ante alguien que marcó un antes y un después en el baloncesto español, pero es tan humilde, ha transmitido tanta humildad a su alrededor que nadie lo dice mucho, pero aquí por lo menos que quede escrito en voz alta y en letras mayúsculas. Nino Buscato en el Hall of the Fame. Y ahora el resto, que también es mayúsculo, aunque al lado de Nino como que nos va a quedar un poquito más chiquitín. Venga, pues vamos a darle análisis a lo de casa primero, a la Europa después, a la NBA después y a un abrochado con la Liga Femenina, así todo seguido de podcast, ¿vale? Para que sepáis lo que viene en el episodio. Lo de aquí, Miguel Martín de la Vera, hola Tala, muy buenas. ¿Qué tal, Joe? Muy buenas. Compañero de Movistar, Lalo Alzueta, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Compañero del diario El País, Faustino Sáez, muy buenas. Muy buenas. Burgos y Andorra se han ido a la LEP. Lalo, ¿por qué se ha ido a Andorra? Bueno, yo creo que no ha sido capaz de cambiar una dinámica negativa en la que se había metido el equipo, que al final pues se ha vuelto en contra un poco el tener que afrontar esas dos competiciones con la ilusión de jugar, de poder disputar una plena final de Eurocup, pero al final eso en el calendario pues ha terminado también cargando un poquito más las piernas de los jugadores de Morabanc Andorra. Y yo creo que les ha faltado pues eso, pues haber tomado ese cambio de rumbo un poquito antes, pero claro, eso es muy fácil decirlo ahora con los 34 resultados de las 34 jornadas en la mano y decir que ha faltado un poquito en el RUF final. No han tenido buena suerte tampoco con lesiones de algunos jugadores clave que han estado prácticamente cao casi toda la temporada, al final no han podido jugar
bueno, al perro flaco se dice eso, todos son pulgas, ¿no? Y casi pues esto le ha pasado a Andorra. ¿Y por qué se ha ido Burgos, Tana? ¿Por qué dirías tú que se ha ido? Si me permites, por completar lo que ha dicho Lalo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que al final la llegada de Óscar Quintana sí cambia la dinámica. De hecho, gana, no sé si lo coge faltando 5 partidos, creo que gana 3, pero además gana Zaragoza. No, gana 5 de 8 de los que él dirige. Por eso te digo, pero además ganando a Zaragoza, ganando a Burgos, ganando a Fuenlabrada, rivales directos. Lo que pasa es que al final claro, pero el es equipo... que en el calendario Tala no le quedaban equipos de, entre comillas, su liga para haber acumulado ahí. Ya, bueno, pero a lo que te voy es que la estocada venía dada, pero sí da la sensación de que con más tiempo sí la dinámica se había revertido. Y lo de Burgos todo lo contrario. Burgos yo creo que ha ido al principio, es verdad que como la hormiguita fue cimentando cosas, victorias, pero se le veía que iba cayendo. Y a pesar de que llega Paco Olmos, que es un entrenador importante, que deja un proyecto para coger Burgos, porque es un proyecto que se quería consolidar de futuro, mirando crecer como han hecho, por ejemplo, los equipos canarios y demás. Pero al final ha tenido también algún problema de lesión. Yo creo que para mí no tenía química. Me gustó mucho lo que dijo Xavi Rabaseda, que ha habido mucho cambio en la dirección de entrenadores, cambio en jugadores, nunca han llegado a tener química en el vestuario ni química en la cancha. A mí eso me parece fundamental y eso se demuestra que esto no es fácil sobre todo a la hora de tomar ese tipo de decisiones, y se ha visto en el último partido. Era un equipo donde no se veía de todo menos un equipo sólido para poder competir, en este caso con Fuenlabrada. Faust, no tengo la referencia del comienzo del año, es decir, de cuando hacemos estas previsiones de, bueno, pues quiénes pueden estar más flojos, pero yo creo que en la previsión de nadie entraba que Morabanc, Andorra y Hereda San Pablo Burgos se fueran a la LEP, creo yo. Claro, sí, yo es que añadiría a todo lo que estáis comentando que yo creo que han bajado los dos equipos menos acostumbrados a verse en esa situación, seguramente, como hemos comentado otras veces, ¿no? Porque COSUR, Betis, Fuenlabrada, Obradoiro, no digamos, haciendo malabares todos los años, y yo creo que sin embargo Andorra y Burgos son dos ejemplos de modelos muy sostenibles, muy cimentados paulatinamente, que quizá este año han perdido ese oremus, ese guión que les había llevado a consolidarse en la élite, y no han sabido reaccionar, ya no a tiempo, sino con las armas, la paciencia y la estabilidad que sí han tenido otros, o las apuestas que sí han tenido otros, como hizo Betis con Luis Casimiro, o como la que tiene muy consolidada desde hace años Obradoiro con Moncho Fernández. Y yo creo que el verse ahí en estas últimas jornadas en las que el miedo arrasa todo, no han sido capaces de enderezarlo, y en ese último partido Burgos, por ejemplo, Fuenlabrada se queda sin Medano a los 30 segundos de partido, y ni siquiera por esos guiños de poder dar ese último zarpazo, están atenazados, completamente atenazados, a pesar de tener el factor cancha a favor, la gente, todos, y al final se impone el silencio en el pabellón, el miedo y el terminar rematando una temporada desastrosa. Y dentro de todo lo que ha pasado en la última jornada, hay una imagen extradeportiva que es que se lleva comentando durante las últimas horas, y yo la pongo sobre la mesa por si acaso alguien quiere decir algo. Yo ya he dicho lo que pienso al principio del programa, y es lo de el gesto del presidente de San Pablo Burgos de obligar a pedir perdón de rodillas, que ha dado la vuelta al planeta baloncesto. Yo creo que a todo el mundo le llama la atención, y luego cada uno tendrá su opinión. Si alguien la quiere expresar, sois libres de hacerlo, por supuesto. A ver, a mí me parece... Dale, Lalo. Yo lo que quiero hacer es un poco que tengamos un poco... Primero, aquí yo no voy a entrar a justificar a nadie, ni a defender ningún gesto, ni a condenarlo, ni tampoco a aliviarlo de alguna manera. Lo que sí que quiero dar una perspectiva que yo ayer por la noche no tenía, hasta que vi un hilo de Twitter que abrió Ale Renfro, que no sé si lo habéis leído. No. En el que sale diciendo directamente que, primero, para aclarar que él no se ha sentido ofendido ni cree que el resto de sus compañeros tampoco, y explica que en la liturgia del equipo al final de los partidos, ganen o pierdan, estaba aquello de hincar la rodilla en el suelo, golpear, así como hacía lo de la selección de Islandia, hacerlo de las manos, golpear el suelo y demás. Bueno, lo hemos visto mil veces, que además es una liturgia muy bonita y que prácticamente forma parte de la entidad de Burgos desde que salta a la gran escena en Liga Endesa. Y viene a contar que un poco, más o menos, que en ese caos que se forma emocional y caótico, nunca valga la redundancia, al final del partido,
no habían hecho ese gesto, pese a que incluso cuando perdían o cuando se han despedido de la afición en una temporada han terminado haciendo ese gesto, aliviando, es decir, prácticamente es un hilo exculpatorio de la actitud o del posible despotismo de Félix Sancho. Pues... Lo que yo quiero analizar desde fuera es que, más allá de, obviamente, el nerviosismo del protagonista, porque está muy nervioso, muy nervioso. El nerviosismo, el dolor, la pena, el llanto, pero se tiene que dar cuenta también de que, claro, las liturgias las tienen que mantener la gente que está en el equipo y sabe de qué va la vaina. Claro. Es que hay 5 o 6 tíos que de liturgia, si saben llegar al pabellón de milagro, coño. Claro. Entonces, pues ya Lalo lo ha dicho todo y yo me parece perfecto la explicación que das, que yo no conocía, me parece perfecto el hilo de Alex Renfroe, pero yo te digo que es lamentable. Para mí me parece absolutamente lamentable, porque creo que puede ser liturgia, creo que tú le puedes sugerir, pero tú no puedes gritar y ponerte como un auténtico poseído a gritar y a obligar a la gente con el dedo señalando que se tienen que poner de rodillas. Suficiente tienen los protagonistas y los protagonistas en la cancha que han perdido la categoría, que me imagino que muchos no sabrán qué va a ser su futuro profesional en las próximas semanas, en los próximos meses, como que para que cada uno lleve el dolor, la liturgia, la tristeza o como quieran y como les dé la gana y como lo entiendan en ese momento, lo hagan o no lo hagan. Y creo que el presidente de Burgos no estuvo a la altura de su equipo, no estuvo a la altura de su gestión, que a pesar de que se ha ido el equipo, creo que en los últimos años ha sido inmejorable, y creo que no ha estado a la altura de lo que exigía ese momento, porque vuelvo a decir, tú le puedes decir a los jugadores, les puedes animar, les puedes decir que no pasa nada, pero ahí como si fueras un gladiador romano con el dedo hacia abajo, obligando a que la gente se ponga de rodillas, creo que no era el momento de hacerlo y por supuesto no eran las formas de hacerlo. Yo soy un clásico, a mí el baloncesto me gusta con los gestos de básquet, no con los gestos de la antigua Roma, pero bueno, que es a mí, o sea, yo lo mismo también estoy un poco mayor. Es el último despropósito y el último ejemplo el último episodio de nervios de cómo ha sido el año, ¿no? Claro. Y yo creo que queda retratado todo en ese último momento que resume muy bien una temporada para pensar, y para repensar y para replantearse el rearme de un equipo que lo había hecho muy bien y que en 5 años había crecido varias vidas y ahora tendrá que rearmarse para volver a la élite. Los playoffs, por el título. Más allá del Barça-Granca, que yo veo favorito al Barça, ¿alguien ve favorito claro en el resto de los playoffs, Lalo? Yo tengo que ver favorito al Real Madrid sobre Manresa, pese a que Baxi Manresa, lo hemos dicho aquí prácticamente cada lunes, hace un juego vibrante, alegre, de ataque, de poco especular, es el equipo máximo anotador de la liga. Además, yo creo, obviamente, que con el roster, el favoritismo, la experiencia, la calidad, el talento de los jugadores del Real Madrid y lo que les va en el envite, es que hay que ver si no da favorito al segundo clasificado de la liga en su cruce, pues vamos mal. ¿Qué posibilidades en un cruce a 3 de sorpresa hay y más si de por medio está Manresa? Obvio, pero yo tengo que dar un poquito favorito al Real Madrid y en el resto, en las otras dos, es moneda al aire. A mí me encanta el emparejamiento de la Peña Tenerife. Creo que son dos equipos alegres, creo que son dos equipos que han jugado durante esta temporada muy bien, durante fases muy bien al baloncesto. Creo que han sido bastante regulares, incluso en la victoria y en la derrota. Creo que tienen jugadores importantes en puestos clave los dos equipos. Y a mí me parece que es, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con lo que decía Lalo de Barça y de Madrid, y también la otra que va a estar también muy igualada, dos grandes venidos a menos, dos equipos de Euroliga como Valencia y Baskonia, pero a mí me apetece mucho esa, la de Juventud Tenerife, porque es que lo veo absolutamente incierto y creo que además es el equipo que salga de esa eliminatoria el que, no te voy a decir que se va a llevar el título, porque aunque esto es deporte y puede pasar cualquier cosa, pero sí puede ser el gran animador de los playoffs. Yo me mojo Faust y digo que no pasan los 4 que tienen factor cancha, fíjate. Para que no seáis vosotros los que mojáis siempre, ¿vale? Claro, no, lo que pasa es que mojarse poco eso, porque si no apuntas a hombre, claro, hombre, por favor. Es que ya si no, perdería el papel de moderador. Sé por dónde vas y yo firmo debajo, no creo que vayan a pasar los 4 y veremos a ver las secuelas, entre comillas, de la Final Four, porque el equipo que gane, o incluso el Madrid, por ejemplo, en la era Lasso, ganando o perdiendo, las sensaciones con las que ha salido de la Final Four le han impulsado o le han lastrado a la hora de
competir en Liga. Entonces, quizá a lo mejor en esta primera eliminatoria no se note, pero a partir de semifinales veremos a ver los dos grandes que parecen condenados a encontrarse de nuevo en la final de una temporada que podría tener hasta 12 clásicos. Veremos a ver. Pero yo creo que tampoco van a pasar los 4 cabezas de serie a semifinal. Vale. Decidme lo que queráis de esta CB cuya fase regular ha acabado. Yo tengo Alex Mumbrú, Shannon Evans, Marceliño Huertas, Baxi Manresa, como cosas que me vienen a la cabeza. Por lo que sea, la cosa que os puede caer a la cabeza a vosotros después de toda la fase regular de la Euroliga, ¿eh? O sea, digo de la Euroliga, de la Liga, de la Euroliga voy ahora. Pues a mí me apetece mucho hablar de Luis Casimiro y del Betis. Era bien. Un equipo que seguramente en esa pregunta que hacías tú hace un rato, que a quién poníamos en las quinielas, a pesar de que tenían un gran entrenador como Joan Plaza, pues se veía que tenía muchas carencias el proyecto y que tenía problemas. Y me parece que otra vez es la reivindicación de un entrenador al que me parece que no se le termina de hacer suficiente justicia. Creo que es un pedazo de entrenador Luis Casimiro. Creo que había cogido un equipo con muchos problemas. Creo que da la sensación que si hay 5 o 6 jornadas más, este equipo perfectamente podía haber peleado por meterse en playoff. Creo que no se ha conformado, no ha parado el ritmo una vez que estaba ya prácticamente con los 2 pies salvado. Creo que ha competido hasta el último segundo del último partido y me parece que tiene mucho mérito. Muchas veces en una ciudad tan futbolera como Sevilla, y encima cuando te has cargado me refiero entre comillas, con las siglas de uno de los 2 equipos de la ciudad, daba la sensación de que el Caja San Fernando de toda la vida, pues el baloncesto estaba condenado a morir, y ha demostrado que está muy vivo, y sobre todo si lo pones en manos de un tipo que llegó en noviembre, si no recuerdo mal, al Betis y lo ha hecho competir de una manera excepcional. Me alegro mucho por Luis Casimiro y me alegro mucho por el Betis. He dejado muchas puertas abiertas, que tengo a Sana Musa, Obradoiro. Lalo, sigue por donde quieras tú, O sea... Yo me voy, bueno, sí, obviamente Sana Musa, a partir de una que es el MVP y la magia que pues se ha creado en Lugo es espectacular, pero yo me quedo y rompo una lanza igual que la he hecho y firmo debajo de lo que ha dicho Tala con respecto a Luis Casimiro, pero hago algo parecido con Chupi Dorreta, que ha normalizado que en un sitio que se llama La Laguna, San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, en un club pequeñito, pues ya casi prácticamente le estamos exigiendo que a ver si pasa a semifinales, lleva dos BCLs, todo eso con el ritmo de la liga, con las incomodidades que tiene la insularidad, tanto para Gran Canaria como para Tenerife, y creo que no se es muchas veces justo con el baloncesto que practican sus equipos, como encara los partidos decisivos, cómo es capaz de hacer competitivo prácticamente casi cualquier proyecto que toma, y cómo se ha identificado con esa ciudad. Me refiero que hemos normalizado, por eso te digo que, mira, mirando en espejos de los que acabamos de hablar ahora mismo, yo creo, y esto es un mensaje sobre todo para la afición de Tenerife, que hay que disfrutarlo todo, y ahora más que nunca. Faust, me quedan los jovencitos del Valencia, Joel Parra, no sé, insisto, es que hay muchas cosas de las que poder comentar. Sí, no, yo jugadores, desde luego Musa, como decíais antes, Moneque por ejemplo, como bandera de la ebullición de Manresa, te puedes quedar con la pareja que no deja de sorprender, Marceliño Sermadini, que de este Tenerife que hablabais ahora, y en entrenadores yo me quiero quedar también con Alex Mumbrú, que le citabas tú antes, que ahí hay un entrenador con recorrido, y con Moncho Fernández, que ya lo tiene y que ha vuelto a conseguir otro milagro en Santiago. Y si queremos añadir un último nombre, pues el de Albert Oliver, por ejemplo, que el otro día tuvo una retirada muy bonita en la frontera de los 44 años, casi nada, y que es otra de las imágenes que queda de este cierre de la temporada regular. Hay un dato sobre Albert Oliver, ahora voy a la Euroliga, que creo que es el jugador que más diferencia ha habido entre su partido de debut y su partido de cierre de carrera. 8.100 y pico días, que son una barbaridad de días de baloncesto. Bueno, mira, Paco, es que mira, Albert Oliver, si no llega a nacer en el contexto generacional en el que le toca nacer, estamos hablando de un jugador titular de la selección española con la gorra. Sí. Lo que pasa, claro, Albert Oliver, que creo que tiene ahora 43 tacos, pues le ha tocado manejarse en el estrellato y en la generación más rutilante del baloncesto español, y se ha ofrecido una carrera. Pues estamos hablando, yo recuerdo, Albert Oliver cuando lo ficha Valencia era uno de los jugadores más codiciados de la competición, y bueno, de hecho, mira, ahí está la carrera que ha hecho, el currículum que tiene, pero ¿cuál ha sido, entre comillas, su drama? Entre comillas, porque yo mucho firmas en portería de esa carrera. Nacer en ese contexto. No, y además, en los 4 últimos o 5 últimos equipos, daba la sensación de que va este equipo ya a retirarse. No, al siguiente equipo no, aquí ya se retira, aquí ya un año y tal. Aquí el siguiente, y al final en todos ha sumado, y en todos le han querido que se quedara, y en todos, no sé, ha sido un tipo
en la cancha. Yo no lo conozco personalmente, pero un crack, Tala, un crack. Profesionalmente un tipo ejemplar. Un crack. Sí, señor. Baloncesto en estado puro, que diría que es uno de los lemas del programa. A la Euroliga. Lunes, que es el día en que grabamos este episodio de Play Basket, todavía no han hablado los jugadores y entrenadores del Real Madrid, lo van a hacer a lo largo de la semana, pero sí acaba de hablar el entrenador del Barça, Šarūnas Jasikevičius, sobre la Final Four, sobre su choque contra el Real Madrid y de lo poco que se fía de la temporada que llevan los de Pablo Laso y de los choques que ya ha tenido contra los de Pablo Laso. Cada partido es nueva historia, siempre estamos repitiendo esto. Quizá la cosa que hemos ganado últimos partidos contra Madrid está un poco en contra nuestra, ¿no? Madrid siempre está intentando sorprenderlos, sacar las cosas nuevas. Claramente tiene muchas ganas de nosotros, tiene mucha hambre más y esto es lo primero. Nosotros tenemos que igualarlo en esta hambre que tiene. Yo creo que Madrid llega quizá en el mejor momento de temporada, está jugando muy bien. Es un Final Four, tiene que ser difícil y seguramente va a estar muy difícil. Qué dos entrenadores, qué dos motivadores, qué partido vamos a ver. Ya Saras empieza a decir que, atención, haber ganado los partidos contra el Real Madrid es un factor en contra del Barça. O sea, sí que tiene razón. Sí, bueno, porque puedes estar más cerca de perder. Lo que pasa es que yo estoy una cosa de acuerdo, en eso estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo en que el Real Madrid seguro que tendrá muchas ganas. Una hipermotivación. Y el Barça. Pero ya no solo por llegar a la Final Four y levantar la Euroliga, Paco Jo, sino se añade que te han pintado la cara en los últimos 5 o 6 partidos y que ha sido uno de los detonantes de la crisis más acuciada de la era Laso en el Real Madrid. Pero en lo que no estoy absolutamente nada de acuerdo con él es en esa última reflexión que hacía, donde, bueno, poco más o menos decía que ellos son la Cenicienta, ¿no? Al final el equipo... Lobos con piel de cordero. Al final el equipo a batir claramente es el Barça. Creo que el Real Madrid ha mejorado, pero no estoy nada de acuerdo con que esté viviendo el mejor momento de la temporada. Es verdad que ahora ha vuelto otra vez a retomar la senda de la victoria, pero lo vimos en esta última jornada de la Euroliga, le costó le costó hasta la recta final de la segunda parte ir sacando el partido adelante. Y necesitó de los mejores jugadores para hacerlo y en ese sentido es verdad que no es el equipo que tocó fondo hace un mes, pero tampoco creo que esté en el mejor momento de la temporada. Yo creo que ahí se ha tirado el triple Saras, que es más listo que un conejo, para meter un poco de presión al Real Madrid. Creo que toda la presión la tiene el Barça, el Real Madrid la tiene por historia y porque tiene que ir evidentemente a la Euroliga a intentar levantar el título, pero sobre todo yo creo que va con el lastre sí de motivación de intentar ganar al Barça, pero también de miedo de que te han cogido la medida y que has entrado por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, has intentado todo y te han ganado con el partido yéndote al principio, con el partido igualado, pegándote un repaso del minuto 1 al minuto 40. Entonces hay que leer el partido bien y bueno, es verdad que es imprevisible porque es una semifinal de Euroliga, pero creo que el Barça es favorito. Lalo. Mira, en el Madrid piensan desde dentro que si consiguen quitarse esa espina, que no es espina, es una púa de tiranosaurio, que llevan clavada desde la era Jasikevičius, con ganar al Barça en una gran cita y acceder a la final, no te voy a decir que ganar la Euroliga, pero se sienten convencidos de a lo que venga en la final, si son capaces de ganar al Barça, lo ven ganable. Ahora bien, hay que sortizar una cantidad de fantasmas, Paco Jo. Claro, son muchísimos. Es Ghost. Pero Es que, claro, eso es lo más difícil, Lalo. Claro, efectivamente. El duelo mental, que por cierto ya lo está empezando a disputar Sara, porque es un maestro de esto, porque ha tenido buenos maestros, el duelo mental lo tiene ganado el Barça. Y el Barça sabe, al igual que el Madrid sabe, que le va mucho más en el envite al Madrid. Yo ahí discrepo con Talavera. El resto del análisis lo compro, pero eso no. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que cuando se acabe la Final Four, pase lo que pase, hay un salvavidas que nos queda la Liga. Pero ahí el factor cancha lo sigue teniendo el Barça. Y tal y como está el patio, el Madrid es consciente de que es mucho más fácil a día de hoy acceder para levantar un título ganando la Euroliga que ganando la Liga Endesa. Es así, es más difícil. Para empezar hay que meterse en semifinales, luego llegar a la final y luego con factor cancha, hipotéticamente en contra, si llega el Barça, volverte a encontrar. No te digo ya si te ha eliminado el Barça. Sí, pero yo me refiero en la Final Four. Pero yo me refiero que al final el candidato número uno cuando empieza la Euroliga el primer partido es el Barça por el presupuesto que tiene, por el presupuesto que tiene, por los jugadores que tiene, por la plantilla que tiene y de dónde viene, ¿no? Y viene de jugar una final, quiero decir, hace muy poquitos meses. Estos jugadores ninguno es campeón de Europa.
Ninguno. Entonces, el favorito es el campeón de Europa del título, que por cierto está en la Final Four y Sí, yo creo ahí que va a está. estar en la final. Y yo creo que va a estar en la final. Y esa es la fotografía que a día de hoy podemos hacer. El Real Madrid sabe que este es el partido. El del jueves es el partido. Y ahí se va a decidir, pues vamos a ver si, obviamente, la Final Four, esperemos que sí. Yo firmaría ahora mismo que el ganador del cruce Barça-Madrid ganase la Final Four, porque sería una más para casa. Pero obviamente va a marcar lo que queda de la temporada, para bien o para mal, para uno y para otro, porque si el Real Madrid es capaz de invertir esa tendencia, ya no te presentas al playoff, te presentas sin la presión de haber afrontado una temporada hipotéticamente en blanco, sino con un título ya, el título, no nos engañemos, el título, una Euroliga, y con la posibilidad de decir, ojo, que bueno, aunque tengáis ese factor cancha en contra, cambia muchísimo la prisa, ese duelo psicológico, pero yo creo que ahora mismo lo tiene encarrilado el Barça, y con el papel en la mano, clasificatoriamente hablando, quitando al campeón, el líder de la fase regular ha sido el Barça, y creo que ahí Saras está intentando achicar presión. Aquí no, aquí no. Solo somos unos pobrecitos que hemos venido jugando regular en los últimos partidos y tal. El Barça va a salir con todo y yo creo que una versión espectacular, especialmente defensiva, pues. Faust. Yo creo que de los dos rivales que tenía el Madrid antes de llegar a la Final Four, uno es contra sí mismo y ese ya lo ha ganado, porque en el último mes ha conseguido que parezca que ellos llegan completando el rearme y el Barça despejando dudas, cuando hace un mes el panorama era completamente distinto. Han sabido rearmarse de una manera tan inesperada como fue la caída en su momento, que parecía no tener fin. Y ahora habrá que ver si pesa más lo que comentabais de tener tomada la moral con 11 victorias en 14 partidos, creo, en la era Jasikevičius, o si al Barça se le complica la reinvención de todo eso para seguir manteniendo la secuencia. Yo creo que en estos partidos siempre pesa más el carácter que la táctica y que las pizarras, que hay poco margen para inventar cosas nuevas, y que los dos equipos llegan lo suficientemente resabiados como para presentarse con todas las opciones. El Madrid, pese a las turbulencias y las curvas por las que ha pasado, tiene una memoria competitiva que salvaguardan Jul y Rudy, que en estas citas puede pesar, y el Barça está ante el doble o nada, el sí o sí, porque este año ya es el asalto definitivo al trono europeo que viene persiguiendo en los últimos tiempos. Dicho esto, recordemos que los tres precedentes anteriores, en 96, 2013 y 2014, la primera con victoria del Barça y las otras dos con victoria del Madrid, ninguno de los equipos ganó la final, porque el desgaste que tiene un clásico en semis luego pasa factura. Se confirma que pasa factura. Por otro lado van Olympiacos y Efes, y os voy a pedir finalistas, ganador y MVP. Hoy os hago mojaros hasta el final. Tala, finalistas, ganador, MVP. Finalistas, Olympiacos y su apocalipsis, y en el clásico yo creo que el Real Madrid puede sorprender al Barça. ¿Ganador? Por una cosa que decíais vosotros antes, que cuando has perdido muchos partidos contra un rival estás más cerca de poder ganarle, uno. Y MVP, ganador el Real Madrid. Y MVP... Tiene que ser alguien del Madrid. O sea. Sí, evidentemente. Pues Gavidec, fíjate lo que te digo. Toma. Laro. Yo creo que la estadística, en este caso, porque van a ser los pequeños detalles, puede caer del lado del Real Madrid. Digo que a la final llega el Real Madrid. Finalista, lo doy ya sobreentendido porque es doping jugar con Larkin y Michi. Y va a llegar el Efes. Sí, bueno. No, la temporada del Efes ha sido una chirigota. Lo que pasa es que este tío tiene a estos dos. Porque si yo vi cómo empezó la temporada, porque además estuve en el Wizzing, Singleton y Dunston, parecía que venían de Jamaica los dos. O sea... Pero da igual, ya están donde querían y es un equipo peligrosísimo. Digo, la final es Madrid-Efes y MVP Gerson Yabusel. Vale, o sea que el ganador es el Madrid. ¿Y Faust? Yo en la semifinal Efes Olympiacos creo que tiene que pesar que es la tercera Final Four consecutiva del Efes. Hubiera sido la cuarta si no se hubiera interrumpido el año de la pandemia.
y la primera para Olympiacos después de 5 años, creo, y eso puede pesar, más allá de la seguridad que tiene Ataman de que van a arrasar con todo. Y en la semifinal española tengo serias dudas, pero bueno, ya que nos haces mojarnos y que va todo como va, pues vamos a... Yo pensaba que era el pronóstico clásico, pero os he visto que os habéis ido por otra rama. Se han ido por otro lado. Yo diré Barça Efes, MVP Mirotic. Vale, y ganador Barça, por lo tanto. Bueno, pues durante todas las semanas los del baloncesto vamos a tratar de tomar la antena de la SER, a ver qué conseguimos, que somos muy, muy insistentes. Algo se nos ocurrirá para salir por ahí, para dar el Madrid-Barça y la final que sea con el representante español. Chicos, gracias por el ratito, que ha sido largo. Y los que nos quedemos aquí, si hay que cortar algún cable o empalmar otro aquí, nos avisáis. Nos mandáis un mensaje y lo hacemos. Hombre, vamos, cuento yo con los guerrilleros aquí para lo que sea. Hala, chicos, que un placer. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Vamos a completar con la NBA, venga. Pues en la NBA ya tenemos las finales de conferencia aquí, bien dispuestas, con los Grizzlies, los Sixers, los Bucks y los Suns, que se han quedado en el camino. Compañero Movistar Plus, José Ajero, muy buenas. Madre mía, muy buenas. Depende para quién, pero muy buenas. ¿Qué les ha pasado a los Bucks y a los Suns? No sé, o sea, quiero decir, bueno, les ha pasado que les han pasado por encima. Sí, claro. Pero vaya manera de bajarnos un poco todo el subidón que llevábamos con los séptimos partidos, porque estábamos enganchadísimos. Otro domingo con 2 super séptimos partidos. Y bueno, Boston se lo ventiló antes de lo que pensábamos. Y Dallas igual nos mandó a la cama en la primera parte. Sí. A ver, voy a empezar por los que ya no están, ¿vale? Los Suns. Mira que yo te llevo diciendo que son un equipo flojo mentalmente. Ha llegado la hora de la verdad y han demostrado la flojera, ¿eh? Sí, porque fíjate que lo hablamos la semana pasada, que vamos a ver cómo reaccionaba, porque Lucas sabemos que es un tipo al que no le vas a pillar precisamente de ese tipo de cosas. Y ellos habían tenido ya un rollo habían tenido el rollo de rumores, de enfrentamiento en un entrenamiento. ¿Qué quieres que te diga? No viene a ser una muy buena señal antes de. No, ni mucho menos. Antes de unos partidos. Entonces, fíjate, ha llegado la hora de la verdad y han perdido 2 partidos consecutivos. ¿Y de qué manera? Es verdad que tampoco ha ayudado el estado físico de Chris Paul, pero bueno, es que no claro. No puedes agarrarte a excusitas en un momento así. No, es que estamos en playoff, en un séptimo partido, pues se me viene a la cabeza ahora el discursito de Chris Paul, de Jason Kidd, nada más acabar el partido, que les pregunta a todos sus jugadores: ¿estáis cansados? Sí, bueno, pues no salís. Y les dice: no salís esta noche, empiezan a reírse. Pero a que de verdad estáis lesionados, estáis doloridos. Y contestaban todos a uno: no nos podemos mover, ¿no? Pues es que fíjate, un deportista profesional tiene dolores desde que se levanta de la cama en la pretemporada. Cuando llegas ahora, pues bueno, lesiones hay para todo el mundo y problemas físicos hay para todo el mundo. Por eso, no lo pueden coger por ahí. Y luego los Bucks. Contra yo diría que los Bucks se han encontrado con un equipo y que los Bucks no han funcionado como equipo contra los Celtics. Ellos han tenido un problema grande. A ver, está todo el mundo jugando con el tema del el karma, como no quisisteis ganar en la primera fase, decidisteis que ibais a tirar por este camino y ganar a Boston y tal. Bueno, mira, con Middleton posiblemente la cosa hubiera cambiado, porque Chris Middleton es un jugador que les va a dar mucho, pero es cierto que han llegado incluso cansados, incluso cansados, porque el no estar Middleton ha hecho que Giannis Antetokounmpo haya tenido que asumir cierta carga de trabajo, muchísimo más de lo que tiene. Entonces, ayer ya se le veía cansado, entre cansado y desquiciado. Luka Doncic. Ahora sí que Estados Unidos se rinde al esloveno, pero vamos, si había alguien por rendir, ya los tiene rendidos a todos, ¿eh? Bueno, es que mira, ahora veía el dato. Me voy a empezar por el de detrás para no confundirme. Ha tenido más robos que Michael Bridges, ¿vale? Vale. Ha cogido más rebotes que DeAndre Ayton, ha dado más asistencias que Chris Paul y ha metido más puntos que Devin Booker. Vale, pues ya está, quiero decir. Ya a partir de ahora, ya lo que queráis. Pues que ha triturado él solito a los Suns.
Sí, ha habido un poco de literatura un poco exagerada, ¿no? Porque decía CJ McCollum, el compañero de Billy Hernán Gómez ahora en New Orleans Hornets, que él está acostumbrado, que Luka está acostumbrado a jugar en pabellones en los que la policía con el AK-47 en la mano separa las aficiones, donde hay intercambio de fuego real, refiriéndose entiendo que se referiría a bengalas y demás. Sí. A ver, todo eso evidentemente no pasa, por mucho que yo lo tenga idealizado de aquella manera, pero lo que sí sabemos es que Luka ha jugado Final Four, ha ganado Final Four y lleva jugando partidos importantes toda su vida. Entonces, un séptimo partido de la NBA sí es muy importante. ¿Presión para Luka? Supongo que sí también, pero vamos, de ahí a que se acabe el mundo, sabemos que puede manejar esa tensión él perfectamente. Vale, y los Celtics, Tatum, Jaylen Brown, ¿quién explica esto más? El que se hayan cargado en el camino ya al ganador de la NBA. Pues yo creo que explica un poco la concepción de equipo que tienen, lo decía Ime Udoka, que ellos, la gente puede estar sorprendida, pero él y su equipo no están sorprendidos porque después del All-Star ha sido el mejor equipo en ataque y el mejor equipo en defensa. Realmente nos hemos encontrado con un equipo muy compacto y que tiene dos arietes que sabes que van a meter canastas y que lo que puedes hacer es intentar limitarles al máximo, como son las dos Jotas, ¿no? Jason Tatum y Jaylen Brown, y luego además tienen jugadores que aparecen. Si no te aparece Marcus Smart, pues te aparece como ayer Grant Williams, ¿no? Es un equipo muy inteligente, un equipo en constante movimiento, que crece en los partidos y que se retroalimenta y son capaces de llegar a ese tipo de cosas, pero es un muy buen equipo, porque si no ha sido Grant Williams también hemos tenido grandes actuaciones de John Horford, ¿no? Es un gran concepto de equipo que ha pillado a unos Bucks pues sin mucho plan B al no estar Chris Middleton. Vale, y ahora te pregunto, en teoría, tanto Golden State como Miami llegan menos cansados. Sin embargo, Dallas y Celtics llegan como subiditos en una ola. En una final de conferencia, ¿qué viene mejor? ¿El descanso o una racha victoriosa? Pues entiendo que dicen que en los playoffs es muy importante el momento en el que vengas, ¿no? Y bueno, la salud es importante, pero al final se reduce a nada. Entonces, se reduce a nada en el momento que llevas 3 partidos jugados en 5 días. Este descanso yo no lo veo tampoco que sea tan importante y tan grande, pero sí es muy importante el subidón con el que llega Dallas o con el que llega Boston, porque es lo que te digo, no sé a quién se lo oía el otro día decir que en los playoffs lo que tienes que aprovechar es el momento, es la ola en la que estás y en ese momento aprovecharlo, estirarlo al máximo y sacar el máximo beneficio. Y yo creo que la euforia es lo que puede llevar a competir, a darle más fuerza a esas piernas en los primeros partidos. Pero dicho esto, es que estamos hablando de dos muy buenos equipos, Dallas y Boston, pero es que lo que está esperando está muy bien entrenado y tiene una colección de grandes nombres increíble. Si ahora mismo te pidiera quién es el favorito para ganar el anillo, por cómo estás viendo a los 4 finalistas de conferencia, ¿a quién darías? Porque creo que va a ser ligeramente favorito, porque no creo que sea muy favorito ninguno. No, pero mira, yo tengo una extraña teoría, que es que a Miami le venía mucho mejor Boston que Milwaukee. ¿Por qué? Porque tú puedes defender a un equipo cara a cara, quiero decir, al final una partida de ajedrez entre Spoelstra y Udoka le doy cierta ventaja a Spoelstra. Pero en el momento que hay elementos distorsionadores como el bicho, como Antetokounmpo, que tú no le puedes defender a lo mejor, pues ahí es cuando podría haber tenido problemas. Pero veo cierta ventaja en Miami, de la misma manera que a estas alturas de la película veo cierta ventaja en Golden State. ¿Por qué? Pues por Curry principalmente, y porque son los Warriors y saben estar ahí y bueno, pues también en cierta parte de mi corazoncito veo como una de las últimos sprints de Golden State, y Luka con 23 años le espero en playoff los próximos 13. Bueno, yo voy a decir lo que he dicho en la redacción de En Voz Alta, que yo veo una final Warriors-Celtics, pero es una pedrada mía, bueno. ¿Vale? O sea, quiero decir, no tiene por qué llegar a más. Antes del quinteto, ha dicho Campacho que quiere seguir la aventura de la NBA. ¿Cómo crees que lo tiene el Facu para encontrar equipo? Quiero decir, ¿qué cartel tiene todavía? Bueno, ¿qué cartel tiene? Yo creo que va a tener bastantes ofertas todavía. Sí, claro que sí, desde luego que está en disposición. No es un jugador que haya pasado sin pena ni gloria por la NBA. Por un año, quiero decir, no ha sido Gaby Deck.
que ha pasado completamente desapercibido y al final dice, vale, pues no me ha salido bien la NBA, me vuelvo a Europa. No, a él le ha salido bien la NBA, lo que pasa es que ya en los últimos meses no ha estado en concordancia con el entrenador, pues bueno, pues ya está, pues fuera. Pero eso no significa, pero lo ha hecho muy bien, ha tenido números bastante importantes en Denver, que eso le abre las puertas a probar con cualquier otra franquicia, y eso es lo que pasará, que va a tener ofertas seguro, que va a continuar allí seguro. Que la cosa en 6 meses no funciona, no zurula por lo que sea, seguro que todavía tendría opción de probar algo más. Que no, bueno, yo creo que es un caso muy parecido al de Sergio Rodríguez, que lo intentó porque tenía opciones y él se veía con fuerzas de estar en esa liga. Vale, quinteto NBA Fantasy Wenger Liga Play Basket. El mío, Luka Doncic, Klay Thompson, Jason Tatum, Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo. Marta Casas. Pues el mío, Stephen Curry, Jaylen Brownson, Max Strus, Jaylen Brown y Joel Embiid. Bien, o sea, quiero decir, tampoco hay muchas más opciones. No había mucho más donde elegir. Está bien, pero estaba esperando a Embiid. Digo, a ver si vais a castigar tanto a los Sixers, pero bueno, sí, hay que coger a Embiid porque ya es la última que nos queda. Y me gusta, está bien. Ha sido el que ha empujado ahí a los Sixers, había que darle, no sé, la última lección en el quinteto, ¿no? Sí, y está bien el de Branson. Quiero decir, es más, Paco, es más imaginativo. Sí, siempre es más imaginativo. El mío es más amarrategui, quiero decir, voy por sobre. También influye, José, también influye, ya sabes, lo de que el jefe elija primero siempre, pues bueno, pues influye. También influye que el jefe elige sin que se hayan terminado de jugar los partidos, y eso le da muchas opciones a Marta Casas también. Bueno, mira, imaginación contra el poder, Marta. Totalmente. Exactamente. Suele ganar el poder, pero mola más la imaginación. Las cosas como son. Vosotros moláis mucho. Nos vemos la semana que viene y os cojo a la primera, ¿vale? Un abrazo, crack. Un besito. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Nos vamos. Tenemos agenda y tenemos todavía alguna noticia de básquet femenino, Marta. Pues sí, me he apuntado unas cuantas noticias que han ido saliendo ya en las últimas horas. Ya tenemos equipo campeón, el Perfumerías Avenida. Ya se han pegado la fiesta de las últimas horas ahí bien, dándose un baño de masas en la plaza. Y ya te digo, Paco, ojo, noticias. Lo decías en la presentación, pero lo vamos a recordar porque es una noticia muy importante. Y es que el Valencia Basket ha anunciado el fichaje de una mega estrella como Alba Torrens, cuyo palmarés incluye 6 ediciones de la Euroliga y 8 medallas con la selección española. La mallorquina a sus 32 años, 2 veces MVP de la Euroliga, también lo fue del Eurobásquet de 2017, y para ella supone regresar a España después de 11 años en el extranjero, después de haber sido una pieza clave en las últimas 8 temporadas en el Ekaterimburgo, el gran dominador del baloncesto europeo en la última década, y su último equipo en la Liga Femenina Española fue el Perfumerías Avenida, con el que consiguió ganar la Liga, también la Euroliga, allá por 2011, así que ha llovido mucho y es una gran noticia sin duda el retorno de Alba Torrens a nuestro baloncesto. Lo hace con la camiseta del Valencia Basket, un Valencia Basket que además ha anunciado que no va a renovar a la otra internacional que tenían en sus filas, a una de ellas, a Laura Gil, pero también ha indicado que va a mantener a su disposición los servicios médicos del club para que termine la recuperación de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió esta temporada. La suya es la primera de las salidas que se confirma para la próxima temporada, aunque también la estadounidense Trajan Davis ha apuntado en redes sociales que no va a continuar en el equipo taroncha. Además, el Perfumerías Avenida, el reciente campeón de la Liga Femenina Endesa, ha anunciado la renovación de Roberto Íñiguez, de su entrenador, que va a continuar en el banquillo salmantino para las próximas 3 temporadas, hasta 2025. Y 2 movimientos más de mercado, Paco Jo. Rebecca Garner, la MVP de la Liga Endesa, la mejor escolta de la competición, ha renovado su contrato con el Spar Girona hasta el final de la temporada 23-24, así que una gran noticia para el equipo catalán, que además ha confirmado la llegada de una de las jugadoras más destacadas de nuestra liga, de la MVP nacional, de Irati Echarri, la ala pívot, que deja el Cádiz Laseu después de 4 temporadas para pasar a vestir la camiseta del Girona. Vale, pues ala, dale a la agenda. 2x1, aunque la verdad es que la agenda esta semana está entre la NBA y la Final Four. No hay mucho más que agendar. Las citas, la tenemos, bueno, la cita marcada en rojo, total, sin duda, en Serbia, del 19 al 21 de mayo, la Final Four de la Euroliga. La primera semifinal se va a jugar el jueves día 19 a las 6 de la tarde, esa que va a enfrentar al Olympiacos y al Anadolu Efes, y posteriormente, a partir de las 9 de la noche, también el jueves, llegará el turno de la segunda semifinal, el cara a cara entre el Barça y el Real Madrid. Ya para el sábado llegará la lucha por el título, el tercer y cuarto puesto, que se va a jugar como siempre, se jugará a partir de las 4:30, y la gran final por el título sábado 21 de mayo a las 7 de la tarde. Esas son las citas, las fechas, los horarios de la Final Four de la Euroliga. Y como dices, también vamos a estar muy pendientes de las finales de la NBA, el Warriors Dallas, que va a comenzar, la final del oeste, que va a comenzar en la madrugada
madrugada del miércoles 18 al día 19, así que no voy a apuntar todos los partidos, cojo todas las madrugadas, pero voy a decir el partido con el que inicia. Miércoles en la madrugada del 18 al 19, el primer encuentro entre Golden State Warriors y Dallas Mavericks, y la final del este, esa que van a protagonizar Miami Heat contra Boston Celtics, el primer partido en la madrugada del martes 17 al miércoles 18. Vale, y como noticia os doy una más. Badalona va a coger la próxima edición de la Copa del Rey, según se ha comunicado esta mañana. Desde luego se me ocurre pocos lugares más chulos para una copa, la verdad. Pero bueno, queda lejos, pero está bien que ya haya la previsión para saberlo, sobre todo por los aficionados. Gracias, Marta. Nada, un placer. Gracias a Alfredo Moreno, que ha estado en la técnica. Dale para arriba, Alfredo. Ahí, que se note que estás. Y a Paula Jiménez, que está en las redes sociales. Y a vosotros, que aunque estáis más lejanos, os sentimos cerquita. Mil gracias por elegir Play Basket para disfrutar del baloncesto con nosotros. Esta semana descansamos el mini play porque estamos en Belgrado y no nos da la vida, pero no os preocupéis que el lunes ya nos inventaremos para hacer un especial. Además vamos a estar en la antena de la SER en Carrusel con toda la Final Four. Así que gracias por oírnos de la forma que sea. Nos escuchamos en nada. Adiós. SER Podcast. Suscríbete a Play Basket. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en la app de la SER los lunes a las 7:30 de la tarde.